Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana llena de bendición, en esta mañana tan espectacular que tenemos para glorificar y alabar el nombre del Señor. Yo sé que el Señor está haciendo una obra maravillosa en tu vida y en tu familia. Por eso hoy es un día muy importante para alabar y glorificar el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No importa si es para nosotros puede ser bueno o malo, pero en el Señor todo nos ayuda bien. Me permito leer en Primera de Juan 4, versículo 15 dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Mire que aquí podemos ver que entre todo lo que nosotros hemos conocido en nuestro andar, hemos conocido a Jesús, hemos conocido a Dios, hemos conocido su amor en plenitud, de tal manera que Él nos salvó, nos amó, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Él dijo: tú eres mi hijo, yo quiero que tú seas mi hijo. ¿Por qué? Porque el amor de Él es tan maravilloso que te escogió a ti. Hoy que tú me estás viendo, tú tienes la oportunidad de decirle: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Y los que ya somos hijos de Dios podemos darle gracias a Él porque su amor es tan grande, su amor es tan infinito para con nosotros que dio a su único hijo para salvarnos, para darnos sanidad, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Así que hoy dispón tu corazón una vez más para alabar y glorificar el nombre del Señor. No sé en qué horario estás viendo esta transmisión, no sé en qué circunstancia te encuentras, pero lo que sí sé es que donde tú estás, Dios está contigo y solo puedes en este momento tomar un momento para decir: Señor, aquí estamos, Dios. Te damos gracias por las infinitas misericordias tuyas para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de que yo soy pecador, Señor, tú me has llamado tu hija. Tú enviaste a tu único hijo para salvarme, Señor. Y ese es el mayor regalo que me has dado. Esa es la mayor muestra de tu amor, Señor. Por eso hoy quiero alabar y glorificar tu nombre junto con mis hermanos y amigos, Señor. Padre, no soy yo, Señor. No soy yo digna de recibir ese amor, Señor, pero por tu misericordia y tu gracia, Señor, tú me lo has dado, Señor. Y estoy infinitamente agradecida con todo esto, Señor, que a diario tú me das. Oh, gracias, Señor. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré y
con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto y soledad, ahí estarás, y poder ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, sublime y majestuoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, sublime y majestuoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, sublime y majestuoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, sublime y majestuoso. Jesús, Jesús, mi amado Jesús. Jesús, Jesús, mi hermoso Jesús. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por amarme tanto, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor.
Amén. Bueno, en esa misma actitud vamos a seguir adorando el nombre del Señor y glorificando el nombre del Señor, porque bueno es y para siempre es su misericordia. Amén. Espíritu Santo, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la unción que cambia todo. Espíritu Santo, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la unción que cambia todo. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe los cielos, rompe los cielos. Espíritu Santo, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la unción que cambia todo. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos y lléname, lléname, Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Rompe los cielos, rompe los cielos. Amén. Bueno, seguidamente vamos a escuchar atentamente lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana. No te desconectes, sino que sigue meditando día y noche en lo que Dios va a hablar en estos momentos. Bendiciones. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí para compartir la palabra. Ahí donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que esté, ruego a Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios le hable, para que Dios esté en este día ministrando su corazón. Por eso vamos a orar antes de entrar a meditar esta palabra que el Señor trae para nosotros en este día. Padre, mira, te pido por cada oyente, por cada persona, por cada hermano que nos está viendo, te pido que lo bendigas y te pido que tu palabra hoy nos hable de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti con acción de gracias. Amén y amén. Como ya saben, amados hermanos, la iglesia tenemos este mes de evangelismo, mes de noviembre, donde debemos estar evangelizando, debemos estar saliendo a las calles. El pastor está saliendo a evangelizar allí en las esquinas con un bafle. Ahí estamos evangelizando, haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, aún seguimos confinados, aún seguimos todavía sin abrir los templos para alabar al Señor juntos, pero lo estamos haciendo desde nuestras casas, desde nuestros hogares, allí compartiendo la palabra. Entonces, el domingo pasado precisamente el pastor nos compartía sobre Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que vino a dar su vida por nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que lo he titulado La prioridad de Jesús, la prioridad de Jesús. Y para desarrollar este tema quiero invitarles a leer una parábola que Jesús nos habla en el libro de Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 Jesús allí da una parábola y vamos a leerla para mirar qué quiso Jesús enseñarle
a sus oyentes allí, pero ¿qué nos enseña a nosotros hoy a través de esta palabra? Entonces, Lucas capítulo 15, ubíquese allí en sus Biblias, en sus casas, allí, en Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Mire cómo dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, como ya les dije, vamos a mirar por qué Jesús da esta parábola, por qué Jesús enseña esta parábola allí a los que lo estaban escuchando. Y es interesante, entonces miramos que en el versículo 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. La pregunta entonces que me surge es: ¿por qué los publicanos, por qué toda esta gente de los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo? Siendo que, ¿cuál fue la razón? ¿Qué era lo que había en Jesús que esta gente veía en este hombre que querían ir a escucharlo hablar? Entonces, podemos notar al leer los evangelios que estos pecadores y estos publicanos era gente que siempre tenían un dedo, casi siempre tenían un dedo señalador sobre ellos, mostrándoles sus pecados, mostrándoles sus malas acciones, mostrándoles las cosas malas que hacían. Entonces, estos hombres y estas mujeres llamados publicanos y pecadores siempre estaban con un dedo señalador sobre ellos que lo estaba acusando, que los estaban allí señalando de hacer lo malo. Pero Jesús entonces no tiene su dedo señalador contra ellos. Y por eso es que esta gente se ve atraída por Jesús, porque Jesús, en vez de señalarles su mala vida o su vida desordenada que llevaban, lo que les muestra es cómo vivir una vida diferente a la que estaban viviendo. Y al leer los evangelios nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, un día se encontró con una mujer llamada la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ahí vemos una mujer que la vida que ella conocía era una vida de odio, era una vida de xenofobia, era una vida de resentimiento, era una vida de odio entre ella y los judíos. Pero Jesús no viene a hablarle de eso. Jesús viene a mostrarle que ella puede vivir una vida diferente. Jesús no viene a criticarle su forma de adoración. Jesús viene a enseñarle cómo puede adorar y cómo se adora verdaderamente. Jesús no viene a criticarle su vida desordenada en los matrimonios. Jesús viene a mostrarle que ahora podía encontrar el amor verdadero, el amor de Dios. Y entonces por eso que los pecadores y publicanos se sentían tan bien escuchando a Jesús, porque Jesús no les estaba criticando su forma de vida. Jesús les estaba mostrando cómo podían vivir una vida diferente a la que estaban viviendo. Y la vida que estaban viviendo no era una vida que ellos se sentían contentos muchas veces. Era una vida de soledad, era una vida de resentimiento, era una vida de amargura, era una vida en la cual se sentían a veces solos, tristes seguramente. Y ellos no estaban contentos con su vida, pero ellos en todo lugar donde iban lo que encontraban era un dedo que los señalaba. Pero Jesús no tiene un dedo que les apunta a señalarles sus faltas, sino a decirles: vengan, ustedes pueden vivir una vida diferente. Una vida mejor, una vida llena de amor, una vida llena de esperanza, una vida sociable, una vida en armonía con otros. Mis amados hermanos, entonces por eso es la razón de que los pecadores y publicanos se ven atraídos por Jesús, quieren escuchar de Jesús. Y entonces aquí encontramos también que hay un grupo
de personas que se llaman los fariseos y los escribas en el versículo 2, que murmuraban, criticaban a Jesús por esto. Porque Jesús no seguía la norma de ellos. Jesús no seguía lo mismo que ellos hacían. Los fariseos siempre criticaban a esta gente. Los escribas siempre criticaban a los publicanos por ser ladrones, por ser estafadores. Pero Jesús no. Jesús entonces los llama a que le sirven. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Leví y allí estaba en el banco de los tributos públicos, y Jesús no le señala y le dice: mira, ladrón, estafador, ¿cómo estás haciendo esto con tu misma nación? Jesús le dice: ven, sígueme. Y por eso entonces es que esta gente se ve atraída por Jesús. Y estos fariseos entonces critican esta forma de actuar de Jesús. Y entonces en este contexto, en este lugar, entonces que Jesús ve la oportunidad para referirles esta parábola, para enseñarles cuál es la prioridad de Jesús al venir a este mundo. Entonces, nuestro primer punto es la prioridad de Jesús. ¿Cuál era la prioridad de Jesús al venir a este mundo? Mire, la parábola dice que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero un día se le perdió una. Pero entonces este hombre dejó las 99 y empezó a buscar aquella que se le había perdido. Su prioridad, la prioridad de este pastor era la oveja perdida. No fueron las 99, sino aquella que se le había extraviado. Con esto Jesús entonces les está enseñando a los fariseos y a los escribas y a todos aquellos que lo estaban criticando: mi prioridad al venir a este mundo no es llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el pasaje paralelo de este pasaje que está en Mateo capítulo 18, versículo 11. Mire cómo dice. Allí está el propósito, la prioridad de Jesús. Versículo 11 del capítulo 18 de Mateo dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es la prioridad de Jesús al venir a este mundo: salvar a todo aquel que se había perdido. Ahora, el apóstol Pablo va a decir que en este mundo no hay ni uno justo, que todos nos hemos descarriado, que todos nos hemos apartado, que todos hemos seguido un camino ajeno, lejos de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús vino, la prioridad de Jesús somos todos los seres humanos, porque todos nos hemos descarriado, todos nos hemos desviado del plan, del propósito de Dios para la vida del ser humano. Entonces, ahí mire, en Lucas capítulo 19, versículo 10, mire cómo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí vemos la prioridad de Jesús al venir a este mundo fue a salvar a los pecadores, fue llamar a los aborrecidos, a los traidores, a los ladrones como Zaqueo, fue llamar a los señalados. Por ejemplo, en el libro de Lucas, allí donde leímos en el capítulo 19, vemos que Jesús llama a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que mucha gente no gustaba de él, porque seguramente era ladrón, porque seguramente era estafador. Pero Jesús viene ese día y entra a la casa de Zaqueo y le muestra que puede vivir una vida mejor. Y cuando lo critican y eso, entonces Jesús dice: mi prioridad es he venido a salvar. Dice el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La prioridad de Jesús fue salvar a todos aquellos que estaban perdidos, aquellos que los señalaban de inmorales. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, mire cómo dice Lucas capítulo 7. Allí un poco más atrás del libro, mire lo que dice en el capítulo 7. El versículo 36 en adelante está hablando de una historia cuando un fariseo invitó a la casa de Jesús a que comiera en su casa. Pero entonces el fariseo no hizo muchas cosas. Y dice ahí el versículo 36: uno de los fariseos rogó a Jesús que viniese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad
que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los enjugaba y los ungía con el perfume. Para esta mujer que la señalaban de pecadora. Por eso el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta mujer no tenía oportunidad de quedarse de entrar a esa casa. El único lugar que esta mujer encontró en esta casa en el cual ella podía sentarse y podía estar allí era a los pies de Jesús. En esa casa no había lugar para esta mujer porque la señalaban de pecadora, porque la señalaban de inmoral. Pero ahí en los pies de Jesús, a los pies de Jesús, ella encontró un lugar en el cual podía estar expresando su amor, mostrando su amor hacia Jesús, mostrando su arrepentimiento, mostrando su deseo de cambio de vida. Mis amados hermanos, entonces la prioridad de Jesús fue venir a salvar a los pecadores, a aquellos que los fariseos, que el sistema religioso de la época desechaba por no amoldarse a las normas y a las reglas que ellos mismos habían establecido. Esa fue la prioridad de Jesús. Al Jesús enseñar esta parábola de la oveja perdida, lo que le está diciendo: mi prioridad, como la prioridad de aquel pastor fue buscar la oveja perdida, así mi prioridad es salvar a todos los perdidos. Ahora vamos nuestro segundo punto, que es el costo de esa prioridad que está ahí en la parábola. En lo primero vemos ya la prioridad de Jesús fue salvar a todo aquel que estaba perdido. Ahora el costo de esa prioridad. Mire lo que dice la parábola allí. Mire lo que dice. El versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire que este pastor, cuando se dio cuenta de que una oveja le faltaba, él tomó una decisión firme de ir por su oveja. Es más, mire cómo dice en el libro de Mateo, que es nuestro pasaje paralelo, el pasaje paralelo de el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces aquí, cuando este pastor se da cuenta de que una oveja se le extravió, él no le importó la hora que se dio cuenta que se le había perdido. No importó si quizás fue de noche. No importó, dice que subió, fue a las montañas a buscar a su oveja. No le importó quizás el terreno agreste en el cual necesitaba ir a buscar a su oveja. A él no le importó a eso. Este pastor le interesaba su oveja. Este pastor tomó la determinación de ir a buscar a su oveja. Ese fue el costo de este pastor para encontrar su oveja. Fue tomar una determinación, una decisión firme de ir por su oveja, no importándole la hora, no importándole el lugar donde estuviera. Él lo que quería era encontrar esa oveja. Pero ¿qué otro costo tuvo este pastor para cuando halló su oveja? Mire lo que dice allí en Lucas, donde estamos leyendo. En Lucas, donde estamos leyendo, termina diciendo el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Eso significa entonces que este pastor, al encontrar su oveja, la coloca sobre sus hombros. Eso implicaba que este pastor llegaría muy oloroso a oveja. Al llegar al redil, era un olor
tremendo el que llevaba oveja por haber cargado a su oveja. Mis amados hermanos, entonces debo decirles lo siguiente, que el costo de Jesús para venirnos a salvar no fue una decisión firme la que Él tomó de venirnos a buscar. Fue una decisión firme la que Él tomó para venirnos a salvar. Mire, Pablo, hablando de este tema, lo pone en las siguientes palabras. Filipenses capítulo 2. Hablando Pablo de esto, pensando Pablo en esto, él dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, ese fue el costo de Jesús que tuvo que pagar Jesús para venirnos a buscar. Fue despojarse, fue dejar su trono de gloria, fue dejar su gloria, fue dejar su esplendor, fue dejar su lugar que le pertenecía allá en el trono, al lado del Padre, pero Él decide dejar ese lugar. Dice Pablo aquí que se despojó a sí mismo. Se despojó de su trono. No se despojó de sus atributos como Dios, pero sí se despojó de su trono. Él dice, no le importó que era igual a Dios. Él decidió venirnos a buscar. No le importó el costo del sufrimiento. No le importó que tenía que ir a la cruz. No le importó que tenía que humillarse hasta lo sumo. Para Él lo más importante era venirnos a salvar. Por eso Pablo comienza diciendo, nosotros debemos tener esa misma mentalidad. Esa mentalidad que tuvo Cristo. Esa forma de pensar de Cristo. Que lo que le importaban era el ser humano, y no le importó a Él despojarse, dejar su trono de gloria para venir a salvarnos. Ese fue el costo de Jesús. Pero ahora esta idea me lleva a un pasaje dramático de las Escrituras, que está en el libro de Marcos capítulo 15. Un versículo dramático que encuentro aquí en el libro de Marcos capítulo 15. El versículo 34, mire cómo dice. Allí Jesús está siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un texto que parece que contradijera todo lo que Jesús ha venido enseñando, todo lo que Jesús ha venido mostrando, que el Padre estaba con Él, que Él cuando clamaba siempre decía: gracias Padre porque me has escuchado, y cómo Jesús mostraba a un Padre cercano, a un Padre que nunca lo abandonaba, a un Padre que estaba complacido con Él. Pero ahora aquí está diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece que contradijera este texto a todo lo que Jesús ha venido enseñando y mostrando de Dios, de un Dios que no nos abandona. Ahora la razón es ¿por qué está ese texto allí? ¿Cuál es la razón? Y Pablo hablando de esto, quizás pensando en este texto, mire lo que dice en Segundas de Corintios capítulo 15. El versículo 21, un versículo muy conocido, mire cómo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la razón por la que Dios desampara a Jesús, porque está tratando a Jesús como un pecador. A este Jesús
que fue un milagro moral, el ser absolutamente santo, un hombre absolutamente puro, un hombre absolutamente sin pecado. Ahora Dios lo está tratando como pecador. No porque él haya hecho alguna acción pecaminosa, sino porque él decide tomar la culpa del pecado de la humanidad. Es más, el profeta Isaías, muchos años atrás, vio esta misma escena y él la narró de la siguiente manera. En Isaías capítulo 53. Mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 53, el versículo 6 dice, es lo que Isaías está viendo, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la razón por la cual allí Dios dice, Dios desampara a Jesús. Porque Dios huele algo raro en Jesús. El Padre huele algo raro en Jesús. ¿Qué es lo que huele? Huele Jesús en ese momento cuando sobre sus hombros pesa el peso de nuestras culpas, de nuestros pecados. El Padre le huele a pecado, le huele a culpa. Y por eso la santidad absoluta de Dios desampara a su Hijo amado. Jesús había estado con los pecadores, había hablado con ellos. Jesús ahí los consolaba, Jesús los animaba a vivir una vida diferente. Pero es aquí cuando Él asume la culpa de nuestros pecados, aquí en la cruz del Calvario, es que Él huele la culpa de nuestros pecados y por eso es abandonado por Dios. Y esto me lleva a una idea mucho más profunda. Me lleva a pensar en lo siguiente: este Jesús santo que nunca había pecado, ahora se encuentra con una situación difícil. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo que le da poder a la muerte es el pecado. Entonces ya vimos que el Padre, que Dios huele culpa en Jesús, no porque Él la había cometido, sino porque asumió nuestras culpas. La responsabilidad, asumió nuestro pecado. Y por eso Dios huele pecado, huele culpa en Jesús. Pero ahora no solo el Padre, no solo Dios huele algo raro en Jesús, la muerte también huele pecado en Él. Y entonces la paga del pecado es muerte. Es más, 1 Corintios capítulo 15, mire cómo dice esto. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 50 y 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo: lo que le da veneno a la muerte para que actúe es el pecado. Donde no hay pecado, no hay muerte. Donde no hay pecado, no hay muerte. La muerte no tiene poder para actuar donde no hay pecado. Eso significa, mis amados hermanos, que la muerte jamás hubiese podido tocar a Jesús. Aunque Jesús hubiese querido entregar su vida, no había podido morir, porque la muerte no lo podía tocar, porque jamás la muerte había podido ver pecado en Jesús. Y la muerte donde no hay pecado no puede actuar. Y entonces eso cuando yo entendí esto, fue lo que me llevó a tener la plena convicción, la plena seguridad que Cristo realmente cargó con mis pecados y mis culpas. Porque si Cristo no hubiese cargado con mis culpas allí en la cruz del Calvario, Él no hubiese muerto. Entonces la razón por la cual yo creo que Jesús cargó
con mis pecados fue su muerte. Lo que me convence a mí que Cristo realmente cargó con mis pecados fue porque murió. Porque si Él no hubiese tomado mis culpas, no hubiese tomado mis pecados, no hubiese muerto. Es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, pero Jesús nunca pecó. Mis amados hermanos, este es el costo del sufrimiento de Jesús, el costo de su decisión de venirnos a salvar, el costo de su prioridad fue entregar su vida por nosotros. Allí Isaías, nuevamente leámoslo, me encanta ese versículo. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí está hablando del pecado universal. Todo ser humano es pecador. Y quiere que le dé una razón convincente de que usted es pecador. Es porque usted un día va a morir. Entonces el pecado universal está hablando aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces aquí no solo está ¿por qué Jesús tuvo que cargar con nuestras culpas? Porque toda la humanidad se había desviado, pero también cada uno de nosotros particularmente tomamos nuestros propios caminos de desobediencia a Dios, nuestros caminos de maldad, nuestros caminos de engaño, nuestros caminos de mentira, nuestros caminos de prostitución, nuestros caminos de drogadicción y tantas otras cosas. Por eso fue que Dios cargó sobre Cristo nuestros pecados y nuestras culpas. Ese fue el costo de esa prioridad de Jesús, derramar su sangre. Pero ahora miramos el resultado de esa prioridad de Jesús. Mire lo que dice, como termina diciendo la parábola, hablando la parábola ahí. El versículo 5 dice: y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El resultado de la prioridad de Jesús fue triple gozo. Gozo de la oveja que es hallada por el pastor y ahora vuelve a la seguridad del redil. Esa oveja que estaba al borde de la muerte, de ser despedazada, cuando la encuentra el pastor, ella se siente segura, se siente gozosa. Pero no solo la oveja encontrada tiene gozo, el pastor tiene gozo. Y él dice: vengan y gócense conmigo. Invita a los vecinos: vengan y gócense conmigo porque he encontrado a mi oveja. Pero hay otro gozo y dice que en el cielo también hay gozo. Mis amados hermanos, el resultado de la prioridad de Jesús fue gozo, esperanza. Quiero decirles algo. El diablo nos ha vendido la idea de que Él es el gozoso. Pero nosotros al leer la Biblia encontramos que el que verdaderamente se goza y el que verdaderamente sabe de gozo es Dios. Si alguien sabe de gozo, de alegría, de fiestas, ese es Dios. No el diablo, no el mundo. El diablo lo que va a querer es destruir al ser humano. Por eso Jesús mismo dijo que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mis amados amigos y hermanos, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien viene a Cristo, encuentra el gozo de la salvación. Encuentra la esperanza de la vida eterna. Encuentra motivos para vivir. Y entonces ese es el resultado de la prioridad de Cristo. De que tú y yo hoy podamos tener gozo. De que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna, seguridad de vida eterna.
En este pasaje entonces podemos ver, podemos aplicar, podemos entender en este pasaje que no importa tu condición. Jesús no te viene a señalar tu condición de pecado. Jesús te viene a mostrar que puedes vivir una vida diferente, alejada del pecado. Quizás hoy tú te sientes desesperanzado. Quizás hoy tú has tratado de llenar tu vida y de gozar tu vida con drogas, con mujeres, con cosas pasajeras de este mundo. Pero cada día te sientes más vacío y más solo. Y cada día sientes que la vida menos razón hay para vivirla. Pues hoy vengo a decirte entonces que Jesús viene a mostrarte que hay una vida diferente en Él. Que en Él puedes encontrar todo lo que has estado buscando y no lo has hallado. Porque para eso vino Él. Para eso Él murió por ti. Para eso Él vino y entregó su vida, dejó su trono de gloria, para que tú hoy puedas disfrutar de una comunión con Dios real y verdadera. Jesús no vino para que tú encuentres una religión. Jesús vino para que tú tengas una relación con Él. Si tú vienes a Él como venían aquellos pecadores y publicanos, jamás será rechazado. Jesús no tiene un dedo que te está señalando tus cosas malas. Jesús tiene sus brazos extendidos para acogerte, para llevarte en sus hombros, para mostrarte que puedes cambiar de vida, para decirte que en Él puedes tener verdadero gozo, verdadera esperanza, verdadera transformación. ¿Por qué no me dejas orar por ti en esta hora? Padre, mira a aquellos que están escuchándome. Te ruego que les hables a sus corazones. Te ruego que ellos puedan en este momento reconocer que son pecadores, reconocer que nos hemos desviado, reconocer que nos hemos ido a otros lugares lejos de ti, que nuestros pecados nos han alejado de ti. Pero hoy creemos que tú moriste en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y vengo a ti, Jesús. Recíbeme en tus brazos. Recíbeme. Te entrego mi corazón. Te entrego el control de mi vida, para que tú seas el que hagas con mi vida lo que tú has planeado hacer con ella. Padre, muchas gracias. Te pido, Espíritu Santo, que tú sigas convenciendo a todo aquel que vea esta transmisión, a todo aquel que esté viendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y los esperamos el próximo domingo para seguir aprendiendo de la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos adorado, exaltado al Señor, y en verdad creo que Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de este tiempo. Genezaret, ni un paso atrás, con Cristo siempre adelante, con visión del reino de Dios. Y no olvidemos, en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabes? Estamos resaltando la obra del Señor a favor del ser humano. Dios ama a todos, nunca olvides eso. No importa en qué condición estás, en qué situación estás viviendo, el Señor te ama. Y Él no necesita mostrártelo ahora, ya Él te lo demostró hace 2000 años, viniendo a esta tierra y dando su vida en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Así que a todos Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude. Y creo que Dios solamente está esperando es que creas
para Él darte vida y vida en abundancia y ser Él ese mediador para que tú puedas adorar en espíritu y en verdad al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Permíteme orar y terminemos en esta mañana clamando a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por esa gracia tuya, Señor, para con el ser humano, a estar dispuesto a dar a tu Hijo que viniera a esta tierra para morir en una cruz por nuestros pecados. Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos, somos libres. Y oro, clamo a ti, mi Señor. Oro por la iglesia, oro por los hermanos, oro por los amigos, oro por los que se han conectado en esta hora. Que la bendición tuya, la gracia tuya, el favor tuyo sea con cada uno de mis hermanos y los amigos. Padre, yo te ruego que si hay alguien enfermo en esta hora, tú traigas sanidad sobre su cuerpo, Señor. Que traigas sanidad financiera. Tú sabes cuántos están en problemas económicos serios porque la empresa no está dando lo que debiera producir, pero hoy clamamos, hoy oramos también por aquellos que perdieron su empleo. Oramos que tú abras puertas de empleo, mi Señor. Dios amado, Dios todopoderoso, tú sabes aquellos que hoy todavía están enfermos con este virus, Señor, el COVID. Y oro, clamo a ti, oro a ti por los que están en una clínica, en un hospital, Señor, los que están en una UCI incluso. Padre, oro por los médicos también, oro por las enfermeras. Solo tú sabes, Señor, cuánto estrés están cargando, Señor. Pero a ti clamamos, a ti oramos, a ti intercedemos. Que tu gracia y tu favor y tu bendición también sea derramada sobre ellos. Este país necesita de ti, mi Señor. Oramos por esa intervención tuya y que venga mucha conversión y sanidad sobre el pueblo. Toma la iglesia Genezaret, también bendícele, guárdales y ayuda a mis hermanos, y que la gracia y el favor tuyo sea con todos. Dios les bendiga, mis hermanos, que sea el Señor guardándoles y vamos adelante con Cristo Jesús. Hasta la próxima.